que hay un pinzamiento subacromial, se mira una zona, o sea, uno ahí mismo en su mente da que hay una ruptura de manguito y esto es una de las causas que ha producido la artrosis. Y en la otra radiografía, pues, sin reparar manguitos, sin cirugía, que esos cambios me cuesta mucho creer, igual que las alineaciones que hay en la rodilla, ¿no? Espero que lo que esté hablando pues tenga mucho futuro porque es un beneficio, pero no puedo digerirlo aún. Sí, mira, te cuento, el trabajo lo empecé haciendo en el año 2000, precisamente cansado de tratar siempre de enfocar a mis pacientes hacia el reemplazo articular nada más. Era frustrante ver que no había más soluciones. Y en el año 2000 conocí el concepto de la omotoxicología y me dediqué a leer y estudiar. Y a los primeros pacientes no creía que pudiera regenerar, entonces les hice artroscopia, en los cuales traté la parte del daño meniscal, algunos tenían alguna aplicación vial sintomática, algunos tenían ligamento cruzado anterior dañado, ya pacientes de tercera edad que, como te digo, había que buscarles alguna alternativa. Empecé a aplicarles medicamentos intraarticulares de la omotoxicología, acompañados de una rehabilitación física a esos pacientes que esas deformidades en vano o en valgo tienen mucho que ver con todas las alteraciones osteomusculoarticulares. Los dolores residuales tienen mucho que ver con la inflamación de las bursas, es decir, las grasas que están alrededor de la articulación. Como les mostraba, la bursa anserina es un gran sitio de inflamación y estas bursas terminan siendo focos linfoides terciarios. Recordemos que el organismo tiene un foco linfoide primario que es, órgano linfoide primario que es el timo y la médula ósea, y la médula ósea está dentro del hueso. Y es allí donde viene todo el estímulo de regeneración de células madre, de allí es donde salen las células madre. Me piden tiempo. Cortico, si no nos quedamos en uno solo. Entonces, si le damos al organismo la posibilidad de autorregenerar su información genética, el organismo va a responder porque tiene la capacidad interior de sanación del propio organismo. Lo que pasa es que la mayoría de medicamentos que le damos al paciente lo llevan a que se suprima esa información inflamatoria de regeneración y persista la información inflamatoria de destrucción, llevando a que nuestro organismo no se reconstruya porque lo confundimos. 5 años de seguimiento demostraron que los pacientes habían mejorado. En este momento tengo pacientes ya 10 años en rodilla. En el caso de hombro específicamente, ante mi propia incredulidad, le dije yo al paciente, mira, no tengo experiencia. El paciente dijo, doctor, le firmo consentimiento informado y haga lo que usted está aplicando en cadera, aplíquemelo en rodilla, aplíquemelo en el hombro. Y para sorpresa mía y en mi propia incredulidad, el paciente empezó a mejorar y su proceso de rehabilitación permanente y su deseo de recuperarse también influyó muchísimo. Y 2 años después tenemos esa regeneración de la articulación como les mostré en las radiografías. Perdón, aquí Alfredo quiere una Sí, no, yo me voy a poner a tono con el doctor Estrada, un poquito más corto, pero evidentemente en las guías, de acuerdo con lo que decía el doctor desde el Perú, ese enfoque holístico de la osteoartritis tiene buen respaldo. Quiero decir, ese cambio de hábitos, ejercicio, pérdida de peso, ese enfoque holístico de la osteoartritis tiene aún más soporte que el uso de estos suplementos alimenticios. A los colegas del panel, vengo de Venezuela. Es frecuente ver en pacientes que tengan artrosis primaria, bien sea grado 1 o grado 3, el uso de indicaciones de glucosamina, nascondiltin, viscosuplementación y AINES. ¿Usted tiene alguna experiencia? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Si quiere empiezo, doctor Navas. Como decía, no hay indicación para iniciar tratamientos con glucosamina o condroitin. El primer medicamento, si uno quiere tratar, el problema de la osteoartritis es lo que uno quiere lograr con el tratamiento. Porque si uno quiere mejorar el dolor, que es en últimas lo único que uno puede lograr hasta el momento, la droga de elección es el acetaminofén. En segundo nivel están los antiinflamatorios no esteroideos y los antiinflamatorios no esteroideos COX selectivos. Ese sería aunado a un enfoque, como decía, y seguramente al doctor Estrada le va a parecer esto buenísimo, holístico de la enfermedad, es decir, cambios de hábitos, peso, ejercicio.
con respecto al uso de glucosamina, yo personalmente no indico en ningún grado de osteoartrosis. Lo que pasa es que a la consulta ya los pacientes vienen tomando la glucosamina. Entonces, y se le tiene que dar alguna indicación, como dijo el doctor. A veces, si no le hace daño, que continúe. Pero la indicación, yo creo que ningún traumatólogo a un paciente con osteoartritis, a algún grado de 1, 2, 3 o 4, le indique como tratamiento, por lo menos de elección, que comience a tomar la glucosamina. Yo no recomiendo la glucosamina y a mis pacientes les informo los riesgos que están tomando al consumirla y los pocos beneficios. Llegan pacientes que llevan tomando glucosamina 5, 6, 8 o 10 años sin notar ningún cambio en la historia de su enfermedad, entonces no la justifico para nada. Yo tal vez repito un poquito algo de lo que dijo ahorita el doctor Sánchez. Creo que hay evidencia contundente en que algunos cambios de hábito producen mejoría en los síntomas de la enfermedad, casi que en cualquiera de los grados. Obviamente en grados muy avanzados impactan mucho menos. Y creo que todos los estudios muestran que uno debe hacer lo posible por manejar la osteoartritis con esos cambios y sin nada más. Ayudas externas, calzado apropiado, reducir peso, mantener la movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno va a tratar una osteoartritis, creo que ese es el camino que hay que empezar. Desafortunadamente no se puede quedar uno ahí porque la enfermedad avanza y avanza porque no tenemos cómo pararla. Y ciertamente la glucosamina tampoco la para, o por lo menos no ha demostrado poderla parar. Algo parecido pasa con el ácido hialurónico. Yo no logré encontrar evidencia que muestre que eso realmente modifica el curso de la enfermedad. Aparentemente maneja algo de síntomas, igual que la glucosamina, pero no modifica el curso de la enfermedad. Y tal vez vuelvo a dos cosas que vale la pena insistir. Una la dijo Alfredo, y es que los estudios están profundamente sesgados por el interés comercial de las casas que producen los medicamentos. Ese metaanálisis que mostró Alfredo es vergonzoso. Es decir, es que cuando no hubo patrocinio los resultados son distintos a cuando hubo patrocinio. Entonces dice uno, ¿qué es lo que estamos digiriendo nosotros? El segundo es un poquito personal, y es que creo que el que no tenga efectos secundarios no me autoriza a formularlo. Yo no creo que tenga autoridad de formular si no cree que beneficia al paciente, así no produzca efectos secundarios. Entonces, esa tendencia de que como no hace daño, que es como un piso común de todo lo que hablamos hoy, eso ya es suficiente justificación para prescribirlo. Yo no creo en eso. Yo creo que si no hace daño y hay posibilidad de que beneficie, aunque ojalá demostrada, pero no siempre demostrada, pues yo creo que uno puede hacerlo, pero no puede prescribir solo porque no hace daño. Perdón. Sí, doctor Nava. Gustavo García, Venezuela. Interesante, doctor Estrada, cómo presenta la terapia biológica. Necesitamos, y disculpe el escepticismo de este lado, todos aquí somos científicos, hemos visto artrosis cómo terminan en cirugía. Quizás de los países donde hay un sistema de nutrición controlado, Alemania por lo menos, de todos modos terminan en osteoartrosis, se hacen reemplazos. Pero en mi país por lo menos el mismo gobierno soporta un sistema de medicina sistémica donde la gente sale hablando de que me curé el cáncer, me quité la artrosis, pero no hay fundamento científico real. Y bueno, si usted tiene esa evidencia, bueno, chévere volverla a ver en otro encuentro. Eso por un lado. Nosotros también vamos a ver en este encuentro cómo se está haciendo ahorita cirugía preservadora para evitar la artrosis. Y lo estamos viendo en el síndrome de pinzamiento femoroacetabular. Si escuchamos entonces este tipo de charla hoy, podemos decir que si le cambiamos la forma, el hábito nutricional a las pacientes, pues posiblemente no haremos este tipo de cirugía. La reflexión la hago justamente por eso, porque es que nuestros países están sometidos a la industria farmacológica, tenemos malos hábitos alimenticios, pero no tenemos realmente evidencia que diga que una cosa cambia a la otra. Lo que usted presentó, evidentemente, nos da un impacto a nosotros, pero todavía somos incrédulos. O sea, lo mío es un bisturí y me cuesta entrar por la parte de no operar.
Y eso es que si tuviesen la